Gracias, Maritza. Qué importante mensaje hablar del bienestar de las madres, hablar del bienestar de las mujeres en general también, porque es un tema que no ha sido tan fácil a lo largo de los años. Lo que se trabaja en Nicaragua es precisamente para que cada día se fomente un entorno favorable para que las madres puedan ser madres de una forma íntegra, ser madres, mujeres, ser todo lo que quieren ser, con todos los beneficios pues, que esto amerita. Yo quiero hablar de este tema hoy con el diputado Carlos Emilio López en su cita con la ley. Él es secretario del Grupo Institucional de Promoción de Equidad de Género de la Asamblea Nacional. Diputado. Estamos contentos, Ricardo. Como siempre. Como siempre, alegres. Solo que hoy no nos vestimos igual, así que, no sé, siento que no va a ser lo mismo. Diputado, ya estuvo viendo usted el tema que estaba abordando Maritza en recomendaciones médicas. El bienestar de las mujeres pues depende bastante sobre su bienestar físico, sobre su salud, sobre mantenerse optimista, muchas cosas pues que tiene que ver con el bienestar en general. Pero ok, ¿cómo han sido las condiciones para la mujer, y hablemos específicamente de las madres, en nuestro país y cómo ha ido cambiando? Antes que nada, Ricardo, un saludo a todas las madres nicaragüenses. Por supuesto. A las madres del campo, a las madres de la ciudad, a las madres productoras, a las madres empresarias, a las madres policías, enfermeras, maestras, a las madres servidoras públicas, a las madres de los pueblos originarios y afrodescendientes, a todas las madres nicaragüenses, felicidades que estamos celebrando su día. Estamos en época de Día de la Madre. Estamos en el mes de la madre, el mes de mayo. La legislación nicaragüense establece una cantidad de disposiciones que protegen la maternidad. Está consignado en la Constitución Política de la República, en el Código del Trabajo, en la Ley de Seguridad Social, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Código de Familia y en la Ley General de Salud. Entre otras normas jurídicas, se establece claramente disposiciones que protegen la maternidad. Una de ellas es que los empleadores, ya sean públicos o privados, tienen la obligación de evitar que una mujer que está en situación de embarazo continúe realizando su labor en una actividad que ponga en riesgo su embarazo. ¿Cómo qué tipo de actividades podría ser esto? ¿Trabajo físico fuerte? Trabajo físico, trabajo en donde tenga que desplazarse grandes distancias, trabajo, cualquier actividad laboral que afecte su estado de gravidez, su estado de embarazo, que no ponga en riesgo el proceso evolutivo, el proceso de gestación de ese niño o niña. Digo, obviamente quiero aquí hacer de abogado del diablo, pues me imagino que muchos dueños de empresas o muchos de sus jefes pensarán, o sea, bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que ya cuando ella empieza a tener algo de panza, por así llamarle, ya entonces no me trabaja y tengo que estarle pagando sus vacaciones, o sea, ¿cómo? Otro derecho que está establecido en la legislación relacionado a la protección de la maternidad es que una mujer embarazada no puede ser despedida. Okay. Ese es un derecho claramente consignado en las leyes que he mencionado. Es decir, lo que tiene que hacer el empleador es ubicar a la mujer que esté en una situación de embarazo en una actividad acorde a sus capacidades, a su formación, a su perfil, a su currículum, a su expertise en la empresa o en la institución en donde está. O sea, no es que no va a continuar trabajando, va a continuar trabajando generando productividad en condiciones favorables, en un entorno adecuado de protección a su situación de maternidad. Ahora, una cosa que usted había dicho anteriormente, pues de que la ley protege a las madres, desgraciadamente algunos hombres están viendo y van a brincar diciendo, oye, pero la ley no protege a los padres también, y nosotros también queremos sentirnos protegidos por la ley. No sé por qué hay hombres que en serio se sienten como aludidos cuando la ley le da o cierta preferencia a la mujer o hace especial énfasis en la protección hacia la mujer. No sé, se sienten como que la ley está siendo injusta. La ley protege tanto a la maternidad como la paternidad. Es más, existía antes en Nicaragua una ley que se llama Ley de Responsabilidad Materna y Paterna. Todos los contenidos de esta ley fueron trasladados al Código de Familia y se ampliaron. Entonces, el Estado de Nicaragua protege tanto a la maternidad como la paternidad. Lo que ocurre es que no es lo mismo el ejercicio de la maternidad que el ejercicio de la paternidad. Hay toda una situación biológica, emotiva, y de otros aspectos que hacen diferente el ejercicio de la maternidad. No solamente el hecho de la panza, no solamente los achaques, no solamente
todo este cambio, ¿no? No, y la depresión postparto, y amamantar, o sea, todo. Es muy distinto. Además, los factores socioculturales, ¿no?, que afectan el ejercicio de la maternidad que la paternidad son diferentes. Sin embargo, se protege también la paternidad. Por ejemplo, se establecen 5 días de licencia, 5 días con goce de salario en el momento del parto, para que el padre pueda estar con la mamá, pueda disfrutar ese momento del nacimiento del hijo o de la hija, para mencionarte un ejemplo, ¿no?, de la protección de la paternidad. Ok, sí, no, es que estoy seguro que algunos dirán 5 días, pero si a ella le están dando 3 meses, pues, o sea, entonces, puedo entender que ellos sientan un poco como de desigualdad, pero sabemos de que esa desigualdad tiene mucho que ver con la diferencia de condiciones de lo que significa ser una madre que lo que significa ser un padre, pues, el desgaste físico, o sea, muchísimas cosas. ¿De qué otra manera, ya digamos, ya teniendo pues a su hijo o hija, de qué otra manera la ley protege especialmente a las madres? La legislación también protege lo que se conoce como permiso prenatal y permiso postnatal. Las mujeres tienen derecho a gozar de 4 semanas antes del parto y 8 semanas después del parto. Y si estamos hablando de un parto múltiple, gemelos o trillizos, son 10 semanas. Es decir, la legislación establece como mínimo 12 semanas para poder prepararse, ¿no?, para poder tener las condiciones adecuadas para el nacimiento. La legislación establece una atención peri, pre y postnatal. En esta atención de proceso que el gobierno ha creado a través del Ministerio de Salud, una serie de políticas de seguimiento que antes no existían, o si existían estaban muy débilmente desarrolladas en Nicaragua. ¿A qué se refiere con seguimiento? El seguimiento significa que hoy el modelo de salud familiar y comunitario ha creado todo un sistema de monitoreo a las madres embarazadas, es decir, que la madre esté constantemente llegando al centro de salud para ver cómo está el proceso de gestación, cuál es el peso que ella tiene, cómo va evolucionando el feto, cómo está su proceso de formación, cómo está su sistema óseo, es decir, todos los aspectos referidos al proceso evolutivo que tiene que ver con el nacimiento de ese niño o esa niña. Eso quiere decir que la madre tiene el derecho y el Estado el deber de asegurarse que su embarazo esté en buenas condiciones y esté avanzando correctamente. Efectivamente, y ese sistema de seguimiento que ha desarrollado el Ministerio de Salud, cumpliendo, restituyendo el derecho a la salud, restituyendo el derecho a la protección de la maternidad en Nicaragua, ha posibilitado una disminución sustantiva de la mortalidad materna y una disminución sustantiva de la mortalidad neonatal. Es decir, antes en Nicaragua la mortalidad materno-infantil era muy alta y se ha venido disminuyendo progresivamente gracias a este sistema de monitoreo y de seguimiento. Además de eso, el Estado ha creado una serie de programas, el gobierno, por ejemplo, las casas maternas. Las casas maternas se han instalado en la mayor parte de municipios del país, en municipios alejados, en municipios rurales, en donde la mujer llega y recibe una atención previo al nacimiento. Es decir, se le prepara psicológicamente, se prepara sus condiciones físicas en todos los sentidos para que el nacimiento se dé en las condiciones óptimas. ¿Qué tanto tiempo antes del parto puede una mujer acudir a una de estas casas maternas? Dependiendo de la situación de salud en la que ella está. Eso lo va a arrojar precisamente el monitoreo previo que se dé. Pueden ser días o pueden ser semanas. Pueden ser días, pueden ser semanas. Si la mujer goza de buena salud, generalmente no debería ser demasiado tiempo. Pues antes del parto. ¿Y después del parto? Después del parto también hay una atención. Era lo que te decía, peri, pre y postnatal. Correcto. Hay un seguimiento postnatal. Va a depender de si hubo preeclampsia, si no hubo preeclampsia, si fue un parto natural, si hubo cesárea. Dependiendo de todas esas condiciones es que se da el seguimiento postnatal. También la legislación nicaragüense ha establecido políticas relacionadas al parto culturalmente adecuado. Eso es algo novedoso en Nicaragua. Eso, y quiero que hagamos un poco de énfasis en eso porque la gente necesitamos comprender qué significa la diferencia cultural con respecto al parto. Pues, o sea, ¿qué tan diferente puede ser un parto para otras culturas dentro de Nicaragua? En las políticas públicas del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional se establece que hay que incorporar particularidades de las mujeres de los pueblos originarios y afrodescendientes, de las mujeres campesinas. Hay toda una cantidad de prácticas culturales que tienen que ver con tomar
ciertos alimentos, beber té, usar determinada vestimenta, la presencia de una partera al momento del alumbramiento, la presencia de vínculos espirituales, por ejemplo, para las mujeres de los pueblos originarios, estamos hablando de las mayagnas, de las mujeres misquitas y otras comunidades de la costa caribe de Nicaragua, en donde hay creencias relacionadas a la luna, que nosotros podemos descalificar esas creencias, pero que tienen un entorno cultural y un entorno comunitario adecuado. Tiene que estar la mamá o tienen que estar los hijos en el momento del parto, ¿no? Entonces todos esos factores socioculturales están siendo tomados en cuenta en las políticas públicas y en la atención en el parto, ¿no? Se ha aumentado la cobertura del parto institucional en Nicaragua. Anteriormente era muy común que los niños nacieran en la casa, ¿ya? La gente de mi generación, ¿sí? Muchos nacíamos en la casa. Yo nací en el barrio Cuiscome, en Granada. Parto a domicilio. ¿Verdad? Parto a domicilio. Era muy común la asistencia de la partera y muy poca presencia en el hospital, nacimientos en el hospital. Hoy en día eso ha sido superado y la cobertura del parto institucional, la cobertura de los nacimientos de los niños en el sistema de salud es muy alto. Y se combina esa atención del parto institucional con los elementos socioculturales, de tal manera que las familias, que las madres, las mujeres se puedan sentir muy bien a la hora del alumbramiento. Me gusta entonces saber de que definitivamente pues, se está pensando mucho en garantizar buenas condiciones para las madres nicaragüenses, para las futuras madres nicaragüenses también. Sí me gustaría cerrar, diputado, dando tal vez información donde pueden tal vez mujeres que van a ser madres o que son madres acudir para buscar más información sobre la ayuda, sobre los lugares, sobre las casas maternas. Hay muchos temas, ¿verdad? Que por estos minutos sí. se nos escapan. El tema de la lactancia. La legislación establece un periodo de protección de la lactancia de 6 meses, en donde el Estado brinda las condiciones para que las mujeres puedan amamantar a sus hijos, o la provisión de leche o la provisión de alimentos para la madre y para el niño durante esos primeros 6 meses de vida. Toda esta información que he mencionado, el Ministerio de Salud la tiene a disposición, el Ministerio de la Familia también tiene otros programas como las escuelas de madres y padres para orientar a la crianza. Por ejemplo, durante los primeros 6 meses hay una cartilla que se llama Cartilla de Amor por los más chiquitos, que la desarrolla el Ministerio de Familia en conjunto con el Ministerio de Salud. Esta información entonces está disponible en todas las delegaciones de estos dos ministerios, así como en los CILAIS, en los centros, en las unidades de salud y en hospitales. En todos estos espacios institucionales se han fortalecido los programas materno-infantiles. Muchísimas gracias, diputado, por toda esta información. Lástima que no tenemos 3 horas más para hablar, pero es un tema que siempre vamos a tocarlo. Pues tarde o temprano vamos a volver a hablar sobre cómo la ley beneficia a las madres y a los padres nicaragüenses, para que los padres no se sientan tampoco fuera, porque sí hay beneficios para todos. Con esto nosotros vamos a continuar con más de Primera Hora. Vamos a hacer un corte comercial, pero no se vayan, que volvemos con mucho más.